Continuar, ¿verdad? Hoy en esta mañana, ser como Cristo, parte número 2. Fíjense, es importante, hermanos, cuando me refería a 8 días, ¿verdad? Ser como Cristo es como es, ¿verdad? Que se humilló, ¿verdad? Que había una humillación, dice Pablo, hablándole a los hermanos. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De la carta de los Filipenses, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?, les estaba diciendo a través de Pablo, ¿verdad?, que el amor, el consuelo debe de ser en el amor de Cristo, la unión debe ser en el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y siempre ese gozo, sintiéndolo cada uno, ese amor. ¿Cómo? Porque debemos estar unánimes, juntos, sintiendo una misma cosa. Veíamos, ¿se acuerdan de los 8 días o no? ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Verdad? Y estábamos viendo, ¿verdad?, que nada tenemos que hacer por contienda, dice, aquí Pablo le está llamando un poco la atención, ahora sí un poco, a los hermanos de Filipenses, ¿verdad? Porque no quería que se desviera de lo que iban haciendo, ¿verdad? Era una iglesia que unida, gozosa, y estaba siempre perseverando. Y les dice Pablo, siempre tengan ese mismo sentir, ese mismo gozo, ese mismo anhelo de servir a Dios con esa pasión, ¿verdad? Fíjense que debe de haber una pasión para servir a nuestro Señor, porque si no hay pasión, yo veo el fútbol, los fanáticos, ¿qué tienen en ellos? Una pasión, ¿sí o no? Porque van al campo, van al estadio y gritan, porque sienten, dice ellos, sentimos los colores, dice, sentimos que mi equipo, aunque sea el más pésimo, pero para ellos es el más grande, ¿no? Pero nosotros debemos de sentir esa pasión por Jesucristo cada día, cada instante, a cada momento. No es un sentimiento nada más, hermano, porque los sentimientos de nosotros no son como los de Dios. Porque cuando tú estás llorando o yo estoy llorando, ¿quién es el que te consuela? Es Dios. Porque es el único que sabe consolarnos, ¿sabía? Porque a veces ni el ser humano puede consolarnos en nuestra aflicción, en nuestro gemir. Yo les digo porque a veces vemos a las esposas llorando y ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Me entiendes? No hay un consuelo, no entendemos que las mujeres son muy diferentes a los hombres, ¿verdad? Y a veces pues cálmate, tranquila y hasta ahí. Pero a veces un abrazo, ¿verdad?, una expresión de amor, el decir yo estoy contigo, amor, vea la diferencia al decir ¿qué tienes? Cálmate, a una expresión de amor, pues, fortaleza sea el Señor, ¿verdad? Algo diferente, hermanos, que el Señor Jesús nos da a través de su palabra. Nuestro Dios nos lo da en su palabra. Por eso dice Pablo, les decía, ustedes completan mi gozo porque yo veo que ustedes sienten lo mismo, el amor de Dios, están unánimes en las cosas del Señor. Dice, y nunca, ahí les da un consejo, fíjense, nunca lo hagan por contender o por quererse sentirse superior uno al otro, sentirse más vanagloria uno, ¿verdad? Sino antes dice ser que humildes, dice, viendo por los demás cada uno, fíjese, su preocupación, fíjese. Nadie vea por lo propio suyo, ¿se acuerdan que ahí quedamos? Sino cada quien, dice, también busque hacer el bien al de al lado, o sea, a su hermano. Vea, entramos algo aquí muy importante, que debemos estimarnos a cada uno de mis hermanos y yo no sentirme superior, ¿verdad? Porque soy el pastor, porque predico, porque canto, porque a veces nosotros en la misma iglesia hemos puesto como peldaños, ¿no? ¿Quién es más alto? ¿Quién sigue? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿No? Todos somos iguales delante de los ojos del Señor. Porque cada uno tiene su propio, ¿verdad?, don de hacer las cosas. ¿Sabía? ¿O no sabías? Claro, yo no sé tocar, hermanos. Y el hermano Tomás, aunque como puede, tiene ese don, ¿verdad?
El don de cantar no tiene mucho, pero ahí le echa las ganas al hermano, ¿no? Pero el de tocar, o sea, tiene ese sentir, para que me entiendan, hermano. Porque de nada sirve que yo esté aquí, o que el hermano sepa hasta llorar, hacer la guitarra, como dicen muchos, y cante bonito, si su vida no es consagrada a Cristo. Qué tristeza. Fíjese, que si su vida no tiene un sentir de tener ese anhelo, como dije, esa pasión por estar en la casa de Dios, el de que se tiene que consagrar cada día para el Señor, o sea, tiene ese sentir de Cristo. Vea lo que estamos entrando ahora, tiene ese anhelo, tiene ese sentir. ¿Cómo sirvió nuestro Señor Jesucristo? Con amor, con pasión. Vino a morir por amor hacia la humanidad, hacia nosotros, hermano. Nadie lo obligó, ¿sabías? Nada hizo por vanagloria, nada dijo, híjole, me voy a esforzar para morir por la humanidad, porque el Padre me va a dar un nombre que no. Dice que el Padre se lo dio porque fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Le dio un nombre, dice la Escritura, que es sobre todo nombre, hermanos. ¿Por qué? Por la obediencia, por el amor, por la pasión que sentía, fíjese, de servir a Dios y darnos ese ejemplo a nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, es sentir esa pasión, ese anhelo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la película que sacaron anteriormente? ¿La pasión de qué? De Cristo, ¿se acuerdan? Donde de verdad que hay que tener pasión para hacer las cosas, hermanos. Porque Dios mismo ya pone en nosotros el querer como el hacer. ¿En dónde dice? En nuestros corazones. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Cuando tú y yo las hacemos. ¿Verdad? Por eso, hermanos, es muy importante que tomemos en cuenta lo que dice aquí la Escritura. En este pasaje de la unión de la iglesia de Filipenses. Pero llegó un poquito en una desunión donde Pablo los exhorta, les hace un llamamiento, ¿verdad?, a que se basen en su experiencia que tenían antes, desde el 1, ¿se acuerdan? Que ellos estaban como unánimes, que debían de dar testimonio. Aún ellos reconocieron y dijeron, bueno, si Pablo está preso y predica, más cuánto que nosotros, que tenemos libertad de ir no solamente a las cárceles, ir a las casas, ir a las calles. Fíjese, ¿verdad? La importancia, o predicar al compañero de trabajo, como te dije, ahí llevas años y tu compañero hasta también es cristiano y nunca dijeron los dos que eran cristianos. Hasta que por allá se invitaron a una iglesia y dicen, usted es cristiano, yo también. ¿No le ha pasado eso? Por eso, mire, yo te digo, cada vez que entras, nosotros hacemos deliveries en las tiendas, como siempre lo he dicho, y fíjate a la gente que te dice, te ofrece una bebida alcohólica, una bebida gaseosa, ¿verdad?, o agua simplemente. Entonces, y cuando tú no aceptas la alcohólica, te dice, de seguro hermano ustedes, fíjense, ¿no? Y le digo, sí. Se queda viendo la gente, ¿verdad? Porque ven la diferencia, ¿no? Ellos tienen esa tendencia de que los hermanos no toman, no se vayan con la finta. No se vayan con la finta muchas veces, yo he visto hermanos que sí, lamentablemente es ahí donde necesitan cambiar, ahí donde necesitan reflejar lo que ha hecho Cristo en sus vidas. Fíjense. La misma palabra dice que dejemos que toda ira, toda gritería, toda maledicencia, todas borracheras, dice, ¿sí o no? Toda orgía, toda clase de pensamientos humanos que no van a glorificar a Dios, hermano. Y nos dice que seamos del Espíritu, del fruto del Espíritu, que es amabilidad, paciencia, mansedumbre, templanza, serenidad, hermanos. Vea, lo que no éramos antes, eso es el fruto del Espíritu. Entonces, ya no podemos vivir en las cosas de la carne, hermanos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, no podemos contender, como dice Pablo aquí, o querernos sentirnos mayores que alguien en la iglesia, fíjese, sino todo lo contrario, que debe de haber, ¿qué dice? Un mismo sentir en la iglesia. Miren, hermanos, estamos tocando un punto donde la iglesia del día de hoy, cómo está viviendo
donde pues, tenemos esa tendencia de reunirnos y hasta ahí. Que, como yo les dije la otra vez, hace 8 días, yo me acuerdo cuando en la iglesia donde asistíamos, las primeras veces que se hacía una comida, un compartir, era, como les dije, un mismo sentir entre todos, un mismo amor, una fraternidad, pero se fue siendo, ahora sí como quien dice, después, ya no era compartir por gozo, ya lo traíamos porque pues ya lo tenemos que traer, decíamos. Y antes no, porque yo ya a los hermanos, hermano, apúntame con esto, dice, hermano, yo quiero traer esto. Hacía un gozo, ¿no? Yo me acuerdo el día que se reunieron los varones para hacer el Día de las Madres. Nada quiere traer nada. A piquetes a uno le sacabas algo, hermano. Yo digo, no, para hacer esas reuniones y para estar así, mejor no hagamos nada. Porque menos nos condenamos, hermanos. Todo lo que dice que lo hagamos ¿qué? Por amor y sin contienda, hermanos. Tú no puedes estar empujando a un hermano que tú dices, trae esto para la iglesia, tráelo. No, sí exhortarlo, sí animarlo de que hermano no dejes de congregarte, busca Dios. Eso es lo más importante. El hermano persevera, sigue adelante. Acuérdate, eres parte de la iglesia. Necesitamos, ¿verdad? Tú, de tus servicios como yo necesito de tu servicio, tú necesitas de mi servicio. O sea, amarnos unos a los otros, demostrar el amor de Cristo. ¿Cómo se demuestra el amor de Cristo? Preocupándote por tu hermano. Y una de las preocupaciones es ver, si no ves que se está congregando, llamarle, o si te lo encuentra, hermano, ¿qué pasa? ¿No? O si tú, hermano, estamos orando, a lo mejor usted estaba enfermo, y eso es lo más casual a veces, ¿no? Que estamos, ¿qué? Enfermos, ¿no? Pero siempre preocupándose por el hermano, por la hermana. Entonces, es muy importante, hermano, o sea, eso es lo que va a mantener unido a una iglesia. ¿Ya? Pero no el de reunirnos y ya se nos hace igual, como rutinario, por tradición, como lo decía, hermano, nunca agarra esto por tradición. Esto de que, bueno, ya es domingo, ya la tradición. Estamos viviendo otra tradición, lo mismo. Debe de haber un deseo. ¿Ya? Por eso usted lee la palabra del Señor y dice el Salmo, wow, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hoy es lo contrario, vamos a ir a la iglesia. Ay, a la iglesia. Ya, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está el gozo? Otra vez, ahí nomás te está que tu pecado, que ya dije, no, ya. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos así. Pero el que dice, en la mañana se levanta, se prepara y dice, me voy a tomar mi desayuno, voy a ir bien contento porque ya me voy a ir a la iglesia. La verdad que se nos ha apagado ese fuego, hermano. Ese deseo, esa pasión te vuelve a tener por lo que hacíamos antes. Yo me acuerdo que antes veníamos y hasta la oración era más temprano y estábamos reunidos. Entonces es muy importante, hermanos, que usted y yo tomemos ese mismo sentir. ¿Por qué le estoy diciendo de este sentir? Vamos a ir a ver lo que dice la escritura, Ponga atención. Vamos a leer en el capítulo 5. Dice así la escritura. Y ponga atención, por favor. Ponga atención a lo que vamos a leer. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vea lo que dice ahí. ¿Qué dice? Haya. Esa palabra haya, hermanos, vea lo que se lo voy a leer de la palabra que significa en griego froneo. Vea, escucha la palabra haya, pues fíjese, se escribe así, ¿no? Haya, dice, ¿ya? Del griego froneo, que significa ejercitar en la mente, ¿ya? Tener un sentimiento, pero no, fíjate, o una opinión, ¿ya? Como te dije de los sentimientos, acuérdate. Pero va otra palabra más, dice, o tener un mismo, fíjate aquí, una obediencia, ve ahí, un pensar, un sentir, una misma cosa de lo que estamos hablando,
poner la mirada, esa misma palabra haya, hacer caso y tener cuidado, o con cuidado. O sea, dice esta escritura, vean una sola palabra lo que significa, hermanos, dice haya, o sea, que tengamos un pensamiento, ¿verdad? No el sentimentalismo humano, acuérdate, sino un mismo sentir. Vean lo que está diciendo. Dice, haya pues en vosotros, o sea, tengas ese sentir en cada uno de vosotros, dice. Haya un mismo pensamiento, vea, o sea, una misma unidad, hermanos, entre todos. Aquí Pablo, ¿a quién le está hablando? A los hermanos de Filipos. Pablo les dice, haya en vosotros, o sea, tengan un mismo sentir, tengan una, vea esa palabra, ya, escríbala, del griego froneo, vea, fíjense. Haya en ustedes, dice, ese sentir. Mira, había iglesias, hermanos, que te vamos a dar unos versículos, donde lamentablemente, dice Pablo, no se escuchan cosas buenas de ustedes. Ve, hermanos, es triste, porque hay hermanos, como digo yo, como decía la hermana el viernes, que se desahogan, porque ¿qué debemos hacer? Orar, sí. Pero lo triste es que cuando una iglesia ya tiene, mire, hermano, es como un ejemplo, la hermana Marta, el hermano Julio, a lo mejor ellos en donde iban en la iglesia en Guatemala, pues es un poco diferente, ¿no? Ellos ahora sí que tuvieron la doctrina, las cosas doctrinales de que tenía que haber un movimiento en el espíritu, que siempre deben estar brincando a lo mejor, o a lo mejor quietitos, yo no sé, la verdad, ¿verdad? Pero donde a lo mejor, un ejemplo, yo cuando llegué a la iglesia cristiana, o como dice, iglesia cristiana evangélica pentecostés, que es lo mismo, porque todos como que dice, hermano, ¿qué es usted? ¿Cristiano, evangélico, pentecostés? Hermanos, por favor. Entonces, cuando llegamos a la iglesia del Señor Jesucristo, aclaro, pues sí, yo veía que era tranquilo todo. Pero un tiempo después que si no hablabas en lenguas no tenías el espíritu, y mire, como no íbamos a las escrituras, pues dijimos, sí es cierto, yo quiero hablar en lenguas. Pero ¿qué nos dice la palabra Primera de Corintios 14? ¿Hablan todos en lenguas? No, porque hay unos que hablan lenguas humanas y otras lenguas angelicales, son dos diferentes, Como usted y yo hablamos dos lenguas, hermano. Medio inglés y español, ¿sí o no? Pero te defiendes, ahí estás hablando un lenguaje, ¿sí o no? O sea, estás hablando dos lenguajes que pues tú entiendes a la persona cuando está hablando en inglés, ¿sí o no? Como a la persona que está hablando español. Mira, los hermanos que hablan a veces dialecto, hasta tres, yo veo personas que hablan dialecto, inglés y español, hermano, mira. Fíjese, ¿no? Entonces, es un don también, fíjese. Entonces, a lo que me refiero aquí, pues decías tú a la vez, no, pues sí, es bueno, ¿no? Yo quiero tener eso. Pero te llegas y encuentras en la palabra que dice que no todos hablan en lenguas. No todos profetizan. No todos predican, hermanos. O sea, pero sí tiene que haber un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma, ¿qué? Unidad, dice Pablo a los hermanos de Filipos. Porque y mejor ejemplo se lo pone a ¿quién? A Jesucristo. Dice, al Señor Jesucristo. Es más, ni Pablo mismo se pone, dice, haya en vosotros, ¿qué dice? Este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, Jesucristo hubo siempre con un mismo pensamiento, el de servir a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Y se lo dejó claro a la iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? A ver, ¿de los pastores? Es de Jesucristo. Por eso, esa palabra haya es una, ¿verdad?, del griego froneo,
es de hacer caso, de mirar, de pensar, ¿ya? Y de poner y de sentir. O sea, cuando nos referimos al sentir, que dice que sintamos la misma cosa, o sea, que tengamos el mismo pensamiento, hermano, de servir a Dios con todo nuestro corazón en la iglesia. Que unir, hermanos, que cuando quiera venir una desunión, una desigualdad, o que tú digas, hermano, yo pienso que estamos haciendo mal esto, pongámonos a analizarlo, pongámonos a la mesa. Nunca tenga miedo de decir las cosas. ¿Por qué vamos a cuestionar al pastor? Dice, ay, no, si él es el santo, allá no. Por eso usted trae su Biblia. ¿Sí, trae su Biblia o no? ¿Algo está en su Biblia? Amén. Usted está viendo conmigo, está corroborando y está diciendo, si uno nos está diciendo la palabra haya, tengamos un mismo sentir, o sea, de obedecer a Dios. De obedecer a Dios, donde en la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestra vida. Para mantenernos, hermanos, activos en la palabra del Señor, cada día buscando de Él. Tenemos ese sentir, que ese sentir lo tengamos cada día, hermanos. Fíjese. O sea, el poner la mirada, el de pensar. Y hay un caso, ¿verdad?, donde nos podemos como cuestionar, híjoles, el de decir, acuérdate que hay alguien que te va a querer desviar tu mirada. ¿Quién es? El enemigo, ¿no? El enemigo se va a encargar de desviarte, de hacer, si tú quieres servir más a Dios, ¿qué crees que te va a hacer? De hacerte desviar. Para que cuando él, después de que a alguien tiene cautivo y dice, tú vete a la iglesia, pero sigue haciendo lo mismo, está bien. Ya tú tienes ese pensamiento. Ya logró su propósito, ¿cierto o no? Y vean lo que dice Pablo, el Señor Jesucristo, más claro, en Mateo 16, 23. Vean lo que dice. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ve al Señor, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones, ahí, la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ve ahí. ¿Qué le dijo? Quítate de mí, Satanás, fíjese. O sea, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿no te das cuenta lo que estás haciendo? Fíjese, estás actuando, estás hablando como hablaría Satanás. Fíjese, no estás entendiendo los planes de Dios. Vea lo que en esta traducción es mejor, ¿verdad? Le dice el Señor Jesús, ¿me estás pidiendo que yo desobedezca la voluntad de Dios? Fíjese, le dijo el Señor Jesús a Pedro. O sea, Pedro, el Señor Jesús diciéndole, ¿es necesario que yo sufra, que yo muera? Y dijo, no, Señor, no, haz algo por ti o por tu vida. Entonces el Señor Jesús se voltea y dice, Pedro, mira, hermano, esto es el cristianismo: dolor, sufrimiento. ¿Sabías o no sabías? Es un dolor, es un sufrimiento. También tienes que morir. Nos habla de muerte, ¿sí o no? De morir a las cosas que más deseamos en esta vida. O sea, es un dolor. Es lo que llevamos los viernes, ¿no? La hermana apenas sí empezó a entrar en el tema. Pero veremos el viernes que viene el tema, el del orar, ¿verdad? Entonces, le dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro, estás hablando como Satanás. Hermanos, ¿cómo hay hoy en día?
el cristiano ya no tiene derecho a sufrir. El cristiano lo tiene todo, le dice. Sí, pero estamos completos en Cristo, la misma escritura dice, ¿sí o no? Pero eso no impide que aquí terrenalmente no vamos a tener nuestras carencias, hermanos. Eso no impide que no vamos a sufrir como los demás. Pero la diferencia es que tú y yo tenemos a quien nos fortalece, tenemos a quien nos da seguridad, que es Dios Todopoderoso, hermanos. He ahí la diferencia, hermanos. Él es el que fortalece tu vida. La palabra de Dios es la que va a fortalecer tu alma, tu espíritu, para continuar hacia adelante. Y tengas ese sentir de seguir caminando en ese amor como lo empezaste a caminar desde el primer día que le empezaste a servir. O cuando te reconciliaste nuevamente con Dios, de perseverar en estos caminos, hermano. Fíjese. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, estás hablando. O sea, porque no tenía el mismo pensamiento, vea, el mismo sentir. Vea, hay un ejemplo, ve. Es cuando tú te propones el decir, hermano, pues, yo pienso que debemos de trabajar aquí en la iglesia, y por allá sale otro, no, hermano, espérense. Mucha iglesia, bla, 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 dice, mejor cada quien que haga como pueda. O sea, ya hay una desunión, ¿ve? Ya hay una desunión. O cada quien pensar a su manera cómo servir a Dios, hermano. Por ahí nos dio un grupito diciendo, nosotros somos más chipucludos que los de aquí, estos no trajeron nada. Y ahí hay una vanagloria ya. Y hay una contención. Y lamentablemente el líder, el pastor o el que esté enfrente lo permite. Y al rato, en vez de decir una iglesia unida, es desunida. Y ellos creer estar unidos, porque dicen, yo con Cristo ya somos uno. No, la iglesia somos todos nosotros, hermanos, todos los que nos reunimos, también todos los hermanos del otro lado, pero los que estamos aquí en esta parte de aquí, por cierto, los que estamos reuniendo, somos la iglesia de Cristo, y a nosotros nos manda llamarnos y nos llama a que estemos unidos, trabajando con Él, juntamente con Él, que haya ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, como estaba en el Señor Jesús, de obedecer a Dios, de caminar como a Dios le agrada. Fíjense. ¿Ya? Igual en Marcos, el mismo versículo en Marcos 8:33 lo describe de esta manera. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, ¿ve a quién reprendió? A Pedro. Vea, aquí se dice que lo reprendió, hermano, fíjense. ¿Cierto o no? Reprendió a Pedro diciéndole, en mi nombre sal fuera. No, ¿verdad? Dice, diciendo, vea lo que le estaba diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en la de ¿quién? En la de los hombres. Vean. Cuando dice reprendió, ¿sabe qué quiere decir la palabra reprendió aquí? Regañó, hermanos. Apúntalo para ahí cuando te digan, hermano, no acepte eso, repréndalo. O sea, ¿va a regañar usted al no aceptar algo? O sea, el Señor Jesús se volvió a sus discípulos, vean lo que está diciendo aquí, los miró de frente, pero regañó a Pedro, porque Pedro era el que había hablado, acuérdense. Pedro, aquí nuevamente dice, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Vea, ahí está explícito. ¿Qué ser humano quiere sufrir por Cristo? A ver, nadie quiere venir a los caminos del Señor. Es más, los mismos cristianos no quieren ni padecer, hermanos. Los mismos cristianos no quieren sufrir. ¿Qué dice el Señor?
Bueno, no tienes este sentir. O sea, tu mirada no está puesta en Dios. Por más que tú digas, ay, soy cristiano, pero si no hay ese sentir en ti, en mí, de servir a Dios como estemos, ahora sí, como quien dice, en las buenas y en las malas vamos a servir a nuestro Señor. Porque a veces así lo decimos, hermanos, pero nuestros propios pensamientos, nuestro propio sentimiento nada más. Yo sí voy a servir al Señor. Mira, hermano, pasan 2 o 3 meses, se te acabó el fueguito. Ese fuego no tiene que estar apagado, tiene que estar constantemente encendido en nosotros. O sea, debe de haber ese sentir constantemente cada día, hermanos. Ese pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte. Nosotros debemos ser obedientes ¿hasta cuándo, hermano? Hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga por nosotros. Debemos seguir siendo fieles hasta el final, hermanos. O sea, el Señor a través de Pablo le está diciendo, hermanos en Cristo, iglesia del Señor, tengan ese mismo sentir, ese mismo pensamiento de obedecer a Dios siempre. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué poner la mirada dónde? ¿En las cosas dónde? ¿En dónde, hermanos? En las cosas de allá arriba. En las de arriba y no en las de la tierra, hermanos. O sea, Jesucristo vino a ser, dijo, mi mundo no es este. O sea, Él fue claro de decir, esto de aquí no es lo mío. Porque Él venía de dónde? De arriba, del cielo. Él era de allá. Ahora usted y yo, que somos de Cristo, es el mismo lo que debemos de sentir. Hermano, afanándose porque queremos una casa, un carro, yo te lo he dicho, no es malo, siempre y cuando no te hagan desviar del camino de Dios. Siempre perseveres en los caminos del Señor, ¿ya? Porque a muchos nos ha bendecido de esa manera, no estoy diciendo que no. A otros pues nos mantiene como Él quiere, pagando renta todavía, pues a otros ahí, pero estamos echándole las ganas, pero sin descuidar el de tener esa comunión con Dios, ese mismo sentir de estar con Dios. Porque, hermanos, nos desviamos a veces, o hay un afán aquí en esta vida, en esta tierra, donde sin que darnos cuenta ya nos vamos sintiendo lo mismo por seguir caminando como quiere el Señor. Lo estoy diciendo, a veces en la iglesia te dije, hay una desunión. Si en la iglesia hay una desunión, pues no quiero saber cómo está nuestra vida. Todo pensando, cada quien pensando su propio pensamiento, su propio, ahora sí, queriéndose ser sabio en su propia prudencia, como dice la Escritura. No, hermanos. Por eso nos dice aquí, ¿ya? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Regañó a Pedro. O sea, lo reprendió, ¿eh? ¿Entendemos la reprensión que hizo ahí el Señor Jesús a Pedro o no? No es que le dijo, en el nombre mío, sal fuera, Satanás, y nada. No lo reprendió así. Vea, por eso ahí te lo apunta y dice, ya, en Reina Valera dice que lo reprendió, pero en traducción en lenguaje actual dice, lo regañó, o sea, le llamó la atención, hermano. Hermanos, ¿cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos viviendo? O sea, es un regaño. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás poniendo las miradas en el Señor? ¿Estás actuando como el Señor quiere o estás actuando como el enemigo quiere? El enemigo dice, tú no tienes derecho a sufrir. Ya te lo mereces todo. Vea cómo te juega la mente, hermano. Ya Cristo murió por ti, relájate. Es más, dice, sigue pecando. Es más, vamos hasta mucho más allá. Es más, no eres feliz con tu hombre, con tu mujer, búscate otra, dice. Total, Dios lo que quiere es tu felicidad, Él te ama. Y llegamos a pensar de esa manera errónea. Pero decimos que son cristianos. Sí, es cierto, yo merezco mi felicidad, mi mejor, lo mío. ¿Estás hablando? ¿Como quién? Como Satanás.
O sea, te desvió del camino, te desvió porque ya no pusiste las cosas en las de allá arriba. Ya no pusiste tu mirada en las cosas de allá arriba, sino en las terrenales. Y dices, sí es cierto, voy a ser feliz, ¿por qué no? Te desviaste. O sea, déjame decirte, ya no hay ese sentir que hubo en el Señor, en tu vida ya no está. Por eso, hermanos, hay un canto que cantamos aquí: los deseos de la vida, la vanagloria, son los que más cuestan dejar, porque son los que van a desviarnos del camino de Dios. Los deseos de esta vida, hermanos. Sinceramente, como humanos no quisiéramos sufrir, no quisiéramos padecer, no quisiéramos sentir dolor, hermanos. Pero ¿sabes qué? Es necesario que todo eso acontezca en tu vida para que tú puedas crecer, para que te puedas fortalecer, para que puedas estar firme para el día de su venida, hermanos. ¿Ah? ¿Amén o no? Yo como que digo, ay, están sintiendo el regaño, ¿o qué? Es una exhortación, hermanos. Pablo le dice a los hermanos: haya, pues, vea, el haya, hagan eso, piensen, sientan, no como seres humanos, sino como el pensamiento del Señor Jesús, su mirada, ¿qué hizo? Tuvo ese sentir de servir a Dios con ese amor. Por eso dice, el haya es pensar, fíjese, estar atento, implica un interés, y más allá dice aquí, una reflexión moral en tu vida, hermanos, fíjate. No una manera de opinión, fíjese, para razonar, no es eso, sino haya, dice. ¿Qué dice Romanos 8:5? Porque los que son de la carne piensan, ¿qué dice? Ahí está otra vez. Ya, ese haya, a veces tú no lo vas a oír, es que no dice todo. ¿Por qué no dice aquí? Porque los que son de la carne hayan en las, se refiere igual, o sea, tienen un pensar, ¿verdad? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Ve ahí. Traducción del lenguaje actual. Vea cómo te lo dice, hermanos. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, o sea, las cosas terrenales. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. ¿Qué desea el Señor que hagamos? Su voluntad, obediencia, ¿verdad? Rectitud, que haya gratitud, fíjese. Pero es muy importante, hermanos. Es muy importante. Bueno, no me recuerdo, pero el salmista dice, es como un ungüento, dice, cuando es como un bálsamo, o sea, en aquel tiempo, ¿verdad? Decía, que tu palabra me reprenda, dice. Hijo, ahora para los cristianos que ya no tiene amor, porque ya lastimosamente ya tienen esa enseñanza de que Dios no te va a reprender, de que Dios es, y no te lo bajan de que Dios es solo amor, pero no le han dado todo el concepto del amor, que el amor es reprender, es exhortar, que viene a muchas veces una vara, dice la Escritura también, ¿cierto? Tenemos que, por eso es muy importante ver esto, dar las dos cosas. El Señor es amoroso, sí es amoroso. Si algo sí nos demostró el Señor, es su amor, es su fidelidad, es su paciencia,
es su misericordia hasta el día de hoy para con nosotros, hermanos, ¿cierto o no? Porque mire, nos está dando la oportunidad de encaminar nuevamente nuestra vida, de que haya ese mismo sentir nuevamente como lo hubo al principio cuando empezaste a caminar. Que la iglesia de Jesucristo se una nuevamente, cada uno de ellos, en la iglesia estoy hablando personal también, ¿verdad? Aquí o a la otra iglesia, donde quiera que haya, que se unan, que se quiten todos esos conflictos que hay entre ellos, hermanos. Porque aunque piensen que andan haciendo la voluntad de Dios, no lo están haciendo, hermanos. Y hay iglesias que se preocupan más cómo se ven por dentro, o sea, de su iglesia, y por fuera de ellos mismos, pero no ven su corazón como está. Hay gente de buen corazón que va y quiere cambiar, pero a veces son las que se contaminan después también, porque el otro cómo hace la manera de pensar, o el líder cómo los va guiando. A ver, ¿por qué creen que como un líder como Moisés, si era un buen líder y aún hablaban en contra de él, hermano, ¿cierto o no? Que estaba haciendo malas cosas, que por qué nos está pasando por el desierto. Igual con Josué, un hombre que el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, vas a derribar las murallas de Jericó, vas a dar ciertas vueltas. Líderes que tuvieron que lidiar con el pueblo de Israel, hermano. Ahora, líderes en la iglesia que tienen que sobrellevar, que tienen que observar a la iglesia, que tienen que exhortarlos, que tienen que confrontarlos muchas veces, hermanos. El decir, hermano, mira, en parte de la Biblia, hay uno donde, no recuerdo quién, habla Pablo, ¿verdad? De Emileo y Fileto, dice que estos hombres no estaban haciendo bien las cosas. Dijo Pablo en la traducción: los tuve que sacar de la iglesia. Los tuve. Ay, ¿cómo es que hizo ahora el hermano esto? Porque estaban distorsionando a la iglesia. Pero ahora nos queremos más misericordiosos que Dios. Hermano, ¿qué anda fornicando y adulterando aquel? Son dos cosas diferentes, Ay, no. Yo no lo veo ni me lo ha revelado el Espíritu. Ese hermano, si hermano, si usted viene y me dice: hermano, mira que el hermano acá anda haciendo algo indebido. Venga, hermano. Que diga: hermano, yo te vi, fui testigo. No es que el hermano sea chismoso e intrometido, ya lo he dicho otra vez, sino que el hermano se está preocupando por el hermano. Pero no lo vemos así hoy en día, hermanos. Ya lo vemos como que el hermano es mi enemigo, me está echando de cabeza. No. Es ahí donde usted y yo estamos ayudando a que el hermano no se pierda en su forma de pensar, no se pierda yéndose nuevamente al mundo, hermanos. No es que está perdiendo su salvación, aclara algo aquí, sino que se pierda de hacer la voluntad del Señor, hermanos. Que se desvíe su mirada, que empiece a actuar como, ¿quién dice? Como Satanás, hermano. Por eso dice aquí el Señor Jesús lo reprendió, lo regañó y dijo: tú no estás hablando, ¿verdad, Pedro? Sino estás hablando, estás actuando como Satanás. Fíjese. Por eso dice aquí: los que tienen esos deseos, pues aún piensan en la carne, pero los que son del Espíritu, están en el Espíritu, fíjese, pensando en las cosas, en hacer la voluntad de Dios. Vea lo que dice aquí en Romanos mismo 12:16: unánimes entre vosotros, no altivos, vean, le está diciendo a los hermanos de Roma, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. Ve ahí, hermanos. O sea, no podemos ser sabios. O sea, si somos sabios en nuestra propia opinión, entonces ya no tenemos esa misma, ya no hay el mismo pensamiento. Fíjense, el Señor dice, les dice Pablo a los romanos, vivan siempre en armonía, no sean orgullosos, ni se traten como iguales a la gente humilde, no se crean más inteligentes que los demás,
Oh, no, perdón, dice, sino se traten como gente humilde, ¿verdad? No se crean más inteligentes que los demás, fíjese. Por eso, esa palabra de haya, hermanos, fíjese. Pablo llega en un momento a los Corintios, ¿no? Lo puede buscar 1 Corintios 11, 18, y ve una triste realidad que estaba pasando con la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso digo, hermano, usted diga, ay, es que no va a pasar aquí. No estamos pasando esa misma situación aquí, no estamos haciendo lo mismo aquí tampoco, ¿verdad? El Señor siempre va a hablarle a su iglesia, la va a tratar de corregir para que ande como es digna del Señor, la va a tratar de exhortar para que siga hacia adelante, ¿verdad? Ya vimos, cuando empezamos a leer el libro de Oseas, fue claro el Señor en contra del pecado de Israel, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos leyeron cuando empezamos el servicio? ¿Fue dura la reprensión o no? Es más, lo más triste dice que fue y los iba a destruir si no se arrepentían de su pecado. O sea, no se sienta usted que porque diga, soy cristiano, el Señor no me va a destruir. Lo puede hacer, hermano. Por sus misericordias, dice la misma escritura, es que no hemos sido consumidos, hermanos. Búsquelo, dice 1 Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, ¿cómo dice aquí? Cuando se reúnen como iglesia, está, hablándole a los corintios, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice. Ahí están para los que digan, ay no, en las iglesias no hay división, en la iglesia hay puro amor. Hermanos, seamos fieles a predicar la palabra, pastores, aquellos todos que se dedican a predicar, por favor, prediquen la palabra, no halaguen solamente a la iglesia, no sean elocuentes, no sean lisonjeros con las iglesias, porque eso no nos mandó el Señor. Nos mandó ¿a qué? A exhortarla, también en un momento de consolación, sí, pero también, como dice, a exhortarla a que no pueden seguir viviendo en sus propios pensamientos, a que no pueden seguir actuando en su misma actitud. ¿Qué dijo Pablo aquí cuando llegó? ¿Cómo vio la iglesia de Corintio? Oyó pues que era por carta, ¿no? Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, fíjese, ¿qué dice? Oigo que hay entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Divisiones, dice. 1 Corintios 11, 18. Ahí Pablo está hablando de cómo participaban en la iglesia, Y también después, ¿por qué le estaba diciendo Pablo? Porque cuando estaban reuniéndose como iglesia, no se estaba tomando la cena del Señor como debía de ser. Sí, Pablo fue claro en decirle, a ustedes no los puedo felicitar, Corintios, porque en sus reuniones, en vez de hacer ayuda, son perjuicio, les digo. Fíjese, O sea, les digo, cuando ustedes se reúnen en su iglesia, Corintios, no es que se unen como grupo, se dividen en grupos. No hay usted, si usted está oyendo y está viendo, dice, ay, ¿dónde? No es coincidencia, o es pura coincidencia, no vaya a pensar, es la realidad, es la realidad lo que se está viendo. Dice, y se pelean entre sí. Les dice Pablo, yo creo que hay algo de verdad en esto.
Pero ¿saben lo más alentador que dijo el Pablo? Les dijo, la verdad les digo, Corintios, que esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Cómo la ves? O son los que dicen, hermano, estamos haciendo algo indebido, debemos, ¿verdad?, apoyarnos. Hermanos, el apoyarse el unos a otros es a través de la oración, de una consolación, de una... Hermanos, sígase adelante. Pero ahora son más nuestras desunidades en las iglesias de que, ya viste cómo están aquí, uy, no quiere hacer el trabajo en la iglesia, uy, no quiere. ¿Y qué dice aquí? Dice, es necesario, dice Pablo a los Corintios, que esto pase para que se vea quién de verdad está sirviendo al Señor de corazón. Ay, ay, ay. Por eso dice Pablo a los filipenses, tengan, haya pues en vosotros ¿qué dice? Sentir también, fíjense. Que hubo también, ¿en quién lo hubo? En Cristo, hermano. Que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, cuando dice que hubo también, o sea, que hizo de la misma verdadera, que actuó en la verdad, fíjese, o sea, que hubo una fuerza en hacer, ¿qué dice? Se despojó. Ahí lo voy a dejar para que el próximo capítulo que viene, que es el 2:6, aunque dice que era Dios, no se asemejó a ser igual como a Dios. Por eso es ser como Cristo, hermano. Pero ahora la iglesia es, ¿qué quieren que de Jesucristo? La fuerza, el poder, que Cristo hizo milagros también nosotros. Que reprendió, dice que el Señor le dio potestad a sus discípulos, ¿no? Que los discípulos iban predicando, iban echando fuera, ¿qué? Demonios, dice también. Pero yo te pregunto, una persona que si anda íntegra, ¿no?, que está correcta, que anda caminando como el Señor quiere, eso no le da el derecho de decir, ya es como Cristo, ya va a ser como Cristo. No, al contrario, ¿qué dice? Debemos ser siervos, hermano. Es muy honroso, qué bonito que una persona, que un cristiano esté caminando, esté obedeciendo, ¿verdad? Que está orando constantemente, que está buscando hacer la voluntad del Señor, pero fíjate, no tiene ese pensamiento de sobrepasarse y decir, bueno, casi sigo siendo como Dios. Porque todas esas personas que se dicen que yo lo confieso, yo lo declaro que así es, se están semejando a ser igual a Dios. ¿Sabías? ¿Sabías o no? ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen el poder y se malinterpretan después, porque no, es que yo tengo a Cristo. Qué bueno que tengas a Cristo en tu corazón, pero porque tienes a Cristo en tu corazón, tú debes de ser más, que dice, inútil, o sea, servir más, hermanos. Por eso, hermanos, ¿cuál importancia es enseñarle al pueblo al no hacer? Porque si tú empiezas a decir, yo soy esto, y yo empiezo a declarar, y que no sé qué, estás haciendo altivo sin darte cuenta. Y eso es lo que no quiere Dios. Porque ¿qué hace Dios a todo aquel que se hace altivo, hermanos? Lo va a humillar. Es mejor que usted y yo siempre seamos sumisos, humillados ante hacer la voluntad de Dios, hermanos. A Él le vamos a dejar y vamos a continuar la próxima semana. Señor, te damos gracias. Queremos que haya ese sentir cada día en nosotros, mi Dios.
ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, con esa pasión, con esa obediencia, con ese amor fervoroso que murió por la raza humana. Gracias porque tu favor, tu misericordia nos alcanzó, mi Jesús. Aún saber que tú mismo nos escogiste, que fuimos salvados por el Padre y nos dio la salvación que es Cristo Jesús, porque dice que si el Padre no nos hubiera traído, en balde sería, Señor. Gracias, mi Jesús, porque todo lo que el Padre trajo a ti es para salvación, es para darte gloria y honra. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que no se sientan como que hay una acusación, porque muchas veces lo malinterpretamos y decimos, nos está acusando. No, más bien dicho, que tu conciencia te acuse y te reprenda de hacer lo malo, porque nosotros estamos para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque qué mejor ejemplo que nos enseñó para caminar, para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Gracias, Señor, por darnos tu palabra cada día, por exhortarnos, por consolarnos, por animarnos, por avivar nuestro corazón, Señor, para que sigamos hacia adelante, Señor. Es de nosotros tomar estas palabras o desecharlas como el pueblo, porque el pueblo dice tu palabra que no seas. El mismo pueblo dijo, no queremos más tu palabra, y la desecharon, y se olvidaron de sus estatutos, de sus mandamientos, y empezaron a actuar como cualquier gente normal actúa, en pos de sus propios deseos, en pos de sus propios pensamientos, a pecar contra ti, Señor. Y les diste la oportunidad de que se arrepintieran, y no quisieron. Dice, los voy a destruir. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos que el pueblo de Dios de verdad te sirva. Queremos que el pueblo de Dios tuyo de verdad se levante, se consagre para ti, mi Señor. Ayuda a mis hermanos, no solamente de esta iglesia, sino de todas las iglesias, Señor, para que de verdad se levanten y caminen como tú quieres, mi Dios. Danos la fuerza, mi Dios, para hacer lo que tú nos dijiste que éramos allá afuera, luz en medio de las tinieblas, mi Señor. Gracias, mi Dios, por darnos tu palabra, por exhortarnos, por animarnos para seguir hacia adelante, por darnos esa comunión, esa unidad entre los hermanos, por enseñarnos tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.